Hola, soy Aldo. Todo el mundo dice que la tecnología está avanzando a un ritmo acelerado, ¿sí o no? Pero ¿te has puesto a pensar qué significa eso realmente? ¿Significa acaso que seguiremos avanzando de esa forma? ¿Existe un tope? ¿Están esos pasos agigantados acercándonos más a la añorada civilización tipo 1? ¿Quieres saber cómo la humanidad pasó de tallar piedras a entrenar inteligencias artificiales y qué nos depara el futuro? No. After we get a view from there and see what the field is. Antes de empezar, me gustaría hablarles de nuestro auspiciador del día de hoy, Surfshark. Quizás hayan escuchado de las VPN o de las Virtual Private Networks y no saben muy bien para qué les podrían servir. Pues aunque no lo crean, las podrían necesitar en cualquier momento. ¿Alguna vez se han conectado a una red Wi-Fi pública o han iniciado sesión en una red de trabajo o han ingresado a su cuenta bancaria desde una red doméstica? En cualquiera de estos casos están expuestos a gente malintencionada que puede adquirir sus datos. Pero por suerte existen las VPN como Surfshark que les da una conexión segura para sus dispositivos cuando acceden a la red. Y si su conexión es segura, su información permanece privada. Como habrán escuchado, una VPN también les puede dar acceso a contenido de otros países en plataformas como Netflix, Prime y otras más. Particularmente yo estoy encantado con eso porque me aburro rápido y al fin tengo que ver. Solo deben descargarlo, crear una cuenta y ya está. Tampoco es caro, hoy están de suerte. Si quieren obtener Surfshark con una excelente promoción, pueden ir a surfshark.com/platón o hacer clic en el enlace que estoy dejando en la descripción y usar el código Platón al finalizar la compra para obtener 4 meses extra de Surfshark VPN. Aprovecha que la oferta es limitada. Ahora sí, al video. Durante decenas de miles de años, los seres humanos vivieron como cazadores y recolectores. Nada de agricultura, nada de escritura, nada de estructuras complejas, solamente la supervivencia cotidiana y el conocimiento oral. La mayoría de historiadores concuerdan en que la edad de piedra se extendió por más de 100.000 años, pero luego, hace unos 12.000 años atrás, algo cambió. Empezamos a domesticar animales, a cultivar plantas y finalmente nos asentamos. Sí, el nacimiento del sedentarismo tuvo que esperar todo eso, decenas de miles de años. Podríamos decir que esta transformación fue el primer gran salto en la historia humana. No ocurrió de forma simultánea en todo el planeta, pero una vez que se afianzó, las reglas del juego cambiaron. La agricultura permitió excedentes de comida. Esto por supuesto llevó al crecimiento de la población, a sociedades más complejas, a tener tiempo para pensar, para inventar, para organizarse. O sea, es ahí cuando la humanidad dejó atrás la vida nómada y empezó a construir la civilización. Desde ese punto hasta la revolución industrial han pasado muchas cosas. Aparecieron los imperios, la escritura, las religiones organizadas, la moneda, la filosofía, la arquitectura monumental, el pan, el jamón y la ciencia temprana. Pero igual durante todo ese tiempo seguimos avanzando de a poquitos. Fue recién en el siglo XVIII, con la máquina de vapor, que entramos en una nueva era. Ya sé lo que estás pensando. Pero ¿por qué se demoró tanto la humanidad en dar ese salto tecnológico? ¿Por qué no avanzó como lo estamos haciendo ahora a pasos agigantados? Buena pregunta, y la respuesta apuesto a que va a sorprender a muchos. No es lo que se imagina. Verán, lo que pasó fue que después de que apareció el sedentarismo, la humanidad apenas estaba resolviendo lo más básico. O sea, había que aprender a producir alimentos de forma estable, tenían que construir aldeas, tenían que organizar reglas sociales, tenían que defenderse de ataques, de las hambrunas y de las plagas. En aquel momento, la energía provenía únicamente de músculos humanos y de animales, con un poco de viento y agua así, pero no había un gran excedente que permitiera dedicar tiempo y recursos a experimentar. Además, el conocimiento no se acumulaba ni se difundía como hoy. Cada descubrimiento estaba aislado y podía perderse con facilidad. Un invento en China podía tardar siglos en llegar a Europa, o simplemente nunca salir de su región. Sin imprenta, sin libros accesibles y con transmisión oral limitada, la humanidad no tenía esa base de información sobre la cual construir avances cada vez más rápidos. Fue recién con la imprenta de Gutenberg en el siglo XV que se dio un cambio radical en la difusión de ideas. También estaba el tema de los incentivos y la organización social. Durante milenios, la mayoría de la gente vivió en un sistema agrícola de subsistencia en el que la prioridad era simplemente sobrevivir. Y sí, y es que la investigación no era una prioridad ni algo que diera beneficios inmediatos. En sociedades feudales y monárquicas, el conocimiento se mantenía restringido a élites religiosas o a las cortesanas y muchas veces se veía con recelo a quien intentara romper las creencias establecidas.
El cambio cultural vino con el Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Científica, que empezaron a valorar la observación, la experimentación y el pensamiento crítico. Pero la clave que realmente disparó todo fue la energía. Con la Revolución Industrial en el siglo XVIII, la humanidad descubrió cómo aprovechar de manera masiva el carbón y después el petróleo. Eso, por supuesto, multiplicó la fuerza disponible más allá de lo biológico, ya que permitió mover fábricas, trenes, barcos y sistemas de comunicación. Fue en ese entonces que la energía mecánica sustituyó a la fuerza humana y la animal. Las fábricas reemplazaron a los talleres, el transporte y la producción se multiplicaron, y con este cambio energético vino una transformación económica, social y cultural que todavía sigue resonando hasta hoy. La ciencia empezó a retroalimentar la tecnología y la tecnología a la ciencia, creando un ciclo de innovación mucho más rápido que antes simplemente no era posible. Momento, pero ¿qué hay acerca de la Iglesia Católica? ¿Acaso ellos no son culpables de que nos metiéramos en el oscurantismo, de que no avanzáramos más rápido? No, eso es mentira. Sí, esa visión es bastante simplificada. Y no es tu culpa, es un mito bastante difundido. Y es que durante siglos se pensó que la Edad Media había sido una época de estancamiento total, donde la Iglesia sofocaba cualquier intento de progreso. La idea viene en gran parte de la propaganda de la Ilustración y de pensadores posteriores que querían mostrar la Edad Media como una noche oscura entre la grandeza de la antigüedad y el renacimiento de la ciencia moderna. Sin embargo, los historiadores actuales coinciden en que esta imagen es exagerada. Es innegable que la Iglesia Católica sí tuvo un enorme poder político y social y en algunos momentos censuró ideas que chocaban con su doctrina, como pasó con Galileo o con ciertas corrientes filosóficas. Pero al mismo tiempo fue una de las instituciones que más preservó y transmitió conocimiento. Los monasterios copiaban manuscritos de autores clásicos, guardaban bibliotecas y funcionaban como centros de estudio. Las primeras universidades europeas como las de Bolonia, París y las de Oxford surgieron en contextos eclesiásticos y bajo el amparo de la Iglesia. De hecho, muchos avances técnicos importantes ocurrieron en la Edad Media. La invención del arado pesado, el molino de agua y de viento, mejoras en la arquitectura gótica, la introducción de la rotación trienal de cultivos, el astrolabio, los relojes mecánicos, las gafas y los avances en navegación y contabilidad, por poner algunos ejemplos. Nada de eso habría sido posible si hubiese existido un estancamiento total impuesto por la religión. Lo que sí es cierto es que el ritmo era lento, y ahí volvemos a lo que hablamos antes. La limitación no solamente era cultural, sino sobre todo energética, tecnológica y de transmisión de información. Incluso sin la Iglesia, la humanidad no tenía imprentas, ni tampoco combustibles fósiles, ni mucho menos redes globales para acelerar los avances. Entonces, no es que los humanos de antes fueran menos inteligentes, sino que el contexto histórico, energético y social no favorecía la innovación acelerada. La agricultura permitió el inicio de la civilización, pero faltaban herramientas, la energía y los incentivos y las redes de conocimiento para que el desarrollo se volviera exponencial. Es por eso que la revolución industrial lo hizo en cuestión de décadas. Este fue el primer indicio de algo más grande, que el progreso no avanza a paso constante, sino que puede acelerarse. Desde entonces, el ritmo ha sido imparable. En solo 200 años hemos inventado la electricidad, el teléfono, el automóvil, el avión, la televisión, la computadora, internet, los stickers de WhatsApp y la inteligencia artificial. Sí, cada generación vive en un mundo radicalmente diferente al del anterior. Ese salto, comparado con los 100.000 años que tomó llegar a la agricultura o los 10.000 que separan la agricultura de la era del vapor, es abismal. Pasamos de siglos de innovación dispersa a décadas de disrupciones constantes. Y ahora estamos entrando en una fase aún más extraña, donde cada avance tecnológico crea las condiciones para el siguiente en una especie de bucle acelerado. Estamos avanzando cada vez más rápido. Y esa idea tiene nombre. Se llama la ley de los rendimientos acelerados y la propuso Ray Kurzweil, un inventor y futurista que lleva décadas estudiando cómo se comporta la tecnología. Lo que dice Kurzweil es bastante sencillo de entender, aunque sus consecuencias son enormes. Normalmente pensamos en el progreso como una línea recta. Un paso lleva al siguiente y así hasta el futuro. Pero lo que en realidad ocurre es que esa línea se curva hacia arriba. Es como si cada paso no fuera solo un paso, sino una rampa que te lanza con más fuerza hacia el siguiente. Un ejemplo del que todos deben haber escuchado es la historia de los ordenadores. Los primeros eran gigantescos, llenaban salas enteras y se construyeron con un esfuerzo enorme de ingeniería. Pasaron décadas para que apareciera uno funcional y mínimamente práctico. Sin embargo, una vez que existió ese primer modelo, se usó para diseñar el siguiente,
y ese nuevo ordenador, un poco más rápido, sirvió para crear otro aún mejor en menos tiempo. Así se generó un ciclo en el que cada innovación empuja a las siguientes a nacer más rápido. Kurzweil explica que esta dinámica no ocurre solo en la informática, la vemos en muchos otros campos. En la biotecnología, por ejemplo, el proyecto Genoma Humano tardó años en completar apenas el 1% del genoma. Mucha gente pensó que el proyecto necesitaría siglos para terminarse, pero no entendían que cada avance facilitaba el siguiente. Las máquinas que descifraban el ADN se volvían más potentes y baratas con cada interacción. Así que lo que parecía imposible en un inicio se completó en poco más de una década. Lo mismo pasa con la energía. Pensemos en la energía solar. Hace 30 años era costosa y poco eficiente. Hoy, gracias a la propia tecnología que desarrollamos en otros campos como la inteligencia artificial o la nanotecnología, los paneles solares son mucho más baratos y mucho más potentes. Y a medida que se instalan más, se generan más datos, más aprendizajes y más mejoras que aceleran la curva. Pero Kurzweil va más allá y hace una predicción que es provocadora. Dice que en el siglo XXI no viviremos 100 años de progreso. Según él, viviremos lo equivalente a decenas de miles de años si lo medimos con el ritmo del pasado. Si miramos a nuestro alrededor, no suena tan descabellado, ¿sí o no? Cada año aparecen tecnologías que transforman nuestra vida cotidiana. Teléfonos inteligentes, algoritmos que generan imágenes o textos, avances médicos que parecían ciencia ficción hace apenas una década. Incluso podríamos decir que cada mes surge una capacidad nueva que nos sorprende. La cosa es entender que el progreso ya no avanza de forma lineal, está en un ciclo de retroalimentación. Lo nuevo hace que lo próximo llegue más rápido, y lo próximo será la base para que lo que viene después aparezca casi sin darnos cuenta. Por eso algunos hablan de que no estamos entrando en un futuro lejano, sino en una especie de avalancha de futuros que se acumulan en el presente. Lo interesante es que no solamente Kurzweil lo ha notado, otros pensadores han descrito este fenómeno desde distintos ángulos. Gerald Hawkins, por ejemplo, habló de lo que llamó mind steps, o pasos de la mente, que marcan saltos irreversibles en nuestra forma de pensar y de organizarnos. La invención de la escritura, la imprenta, el telescopio y la computadora son buenos ejemplos. Cada uno de esos saltos ocurrió más rápido que el anterior y provocó un cambio más profundo en la sociedad. Buckminster Fuller, por su parte, analizó la acumulación del conocimiento humano y descubrió que también se acelera. En la antigüedad, el conocimiento disponible se duplicaba cada 1500 años. Después solo tardaba 250. En el siglo XIX bastaban 150 nada más. Hoy en día se calcula que el conocimiento global puede duplicarse en apenas décadas e incluso en años en algunos campos como la informática o la biomedicina. Pero eso se extiende mucho más allá. En economía también se observa un patrón similar. Durante la era preagrícola, la producción de bienes tardaba cientos de miles de años en duplicarse. Con la agricultura, ese tiempo se redujo a siglos. En la era industrial, las economías podían duplicarse en décadas. Y ahora, en la era digital, la producción mundial puede duplicarse cada 15 años. Eso significa que la capacidad de la humanidad para generar riqueza también sigue la misma curva ascendente y acelerada que vemos en la ciencia y la tecnología. Y cuando juntamos todas estas perspectivas, el dibujo es bastante claro y consistente. No se trata de un par de ejemplos aislados, se trata de una tendencia que atraviesa distintas dimensiones del progreso humano. Todo avanza más rápido porque cada paso nos coloca en una mejor posición para dar el siguiente. El tiempo entre los grandes hitos de la civilización se está cortando de manera abrumadora. La sensación de vértigo que tenemos cuando miramos noticias de inteligencia artificial, de avances médicos, de exploración espacial o de energías limpias no es producto de la casualidad. Es el reflejo de que vivimos dentro de esa curva que se dispara hacia arriba. Y si Kurzweil y otros pensadores tienen razón, lo que se viene no será una continuación lenta del pasado, sino un salto sin precedentes. ¿Quiere decir eso acaso que a este paso podremos llegar más rápido a la civilización tipo 1 en la escala de Kardashev? Dime que sí. No. No necesariamente. Verás, esto que acabamos de ver son solo proyecciones de algunos pensadores. No quiere decir que ese será el caso. Piensa en esto como una carrera. Durante los últimos 2 siglos hemos corrido cada vez más rápido. Pasamos de máquinas de vapor a electricidad, de electricidad a computadoras y de computadoras a inteligencia artificial en un lapso de minuto comparado con la historia anterior, ¿sí o no? Eso es lo que da la sensación de exponencial. Cada avance se convirtió en un trampolín para el siguiente. Ahora bien, esa aceleración depende de 2 cosas. La creatividad y la innovación humana, o sea, nuestra capacidad para inventar nuevas formas de usar la energía, procesar información y organizarnos, y de las limitaciones físicas y sociales, o sea, de los recursos, del clima, de la estabilidad política, de la economía, de la ética, etc. Mientras la primera domine,
seguiremos en modo aceleración, y hoy lo estamos viendo. La inteligencia artificial, la biotecnología, la energía solar, la exploración espacial, todo parece avanzar a un ritmo de vértigo, pero no hay garantía de que siempre sea así. Este crecimiento puede frenarse por varios factores. Si chocamos contra límites de materiales, si las crisis globales nos obligan a priorizar estabilidad sobre la expansión, o si conscientemente decidimos reducir el consumo y enfocarnos solamente en la eficiencia. Lo interesante es que incluso cuando hay frenos, la tendencia de largo plazo ha sido volver a la curva ascendente. La Edad Media, por ejemplo, fue más lenta que la época clásica en algunos aspectos, pero terminó dando paso al Renacimiento y luego a la Revolución Científica. O sea, puede haber pausas, pero la dirección general ha sido hacia arriba. Entonces sí, ahora sí vamos a avanzar más rápido. Pues probablemente no se trate solamente de un freno absoluto, ni tampoco de avanzar más rápido, sino de un patrón más irregular. O sea, que tengamos fases de aceleración intensa, seguidas de etapas de ajuste o de incluso retroceso, y luego nuevos saltos. Lo que es claro es que el progreso no es una línea suave, es más bien como una escalera con tramos inclinados y con descansos. Así que sí, estamos avanzando exponencialmente en algunos campos ahora mismo, pero eso no significa que en 200 años sigamos al mismo ritmo. Tal vez sea más rápido todavía, o tal vez más lento. Todo dependerá de que si podemos superar los límites que enfrentemos, como por ejemplo nuestro exterminio. La gran incógnita acá es, ¿encontraremos siempre algunas formas de empujar la curva hacia arriba o algún día nos toparemos con un techo que ya no podamos romper? O sea, no hay forma de saber cuándo llegaremos a ser una civilización de tipo 1. No exactamente, pero podemos especular haciendo algunas estimaciones. Tienen que tener algo en claro. Cuando hablamos de la escala de Kardashev, hablamos de un sueño muy grande. Medir el desarrollo de una civilización por la cantidad de energía que es capaz de usar. Una civilización tipo 1 es aquella que puede aprovechar toda la energía disponible del planeta. Nosotros todavía no estamos ahí. Hoy consumimos alrededor de 20 teravatios, que dicho de otra manera son unos 20 billones de vatios en promedio. Eso nos coloca en algo así como 0.73 en la escala. O sea, ya pasamos del 0, pero aún estamos lejos de ser tipo 1. ¿Cuánto falta entonces? ¿Qué te pasa? Suéltame. Pues depende de lo rápido que crezca nuestro consumo de energía. La historia muestra que nuestra demanda se ha ido duplicando cada varias décadas, pero no lo hace a un ritmo fijo. Hay épocas de mucho crecimiento y otras de estancamiento. Así que para imaginar el futuro lo mejor es probar con distintos escenarios. Por ejemplo, si la humanidad sigue aumentando su uso de energía a alrededor de un 1% cada año, que es lo que a veces ocurre cuando la economía crece despacio y se aplican medidas de eficiencia, alcanzaríamos el nivel de tipo 1 dentro de unos 600 años más o menos, o sea, hacia el siglo XXVII. Ahora, si en cambio logramos sostener un 2% anual, el plazo se recorta a la mitad, a unos 300 años, lo que nos pondría en torno al siglo XXIV. Y si el crecimiento fuera todavía mayor, digamos de un 3% sostenido, podríamos llegar en poco más de 200 años, quizá hacia el siglo XXIII. Eso significa que en el mejor de los casos podríamos vernos como civilización tipo 1 en un par de siglos, y en el peor tardaríamos casi el triple. Esto es matemáticamente hablando. La realidad es mucho más complicada. Nuestro consumo no crece siempre igual. Hoy mismo, por ejemplo, estamos en plena transición energética. Estamos sustituyendo combustibles fósiles por energías renovables, estamos electrificando transportes y hogares, y al mismo tiempo está apareciendo una nueva ola de demanda. Hay más centros de datos, hay inteligencia artificial, hay baterías, hay vehículos eléctricos, todo eso está empujando hacia arriba. Pero también hay fuerzas que frenan. Las fuerzas políticas climáticas de los principales países que contaminan, también están las mejoras de eficiencia e incluso la posibilidad de que aprendamos a hacer más con menos. Por eso hay escenarios intermedios más realistas. Si seguimos en torno al 1.5% de crecimiento hasta el 2050 y luego logramos subir a un 2% gracias a las energías renovables, a la nuclear avanzada y al almacenamiento masivo, podríamos estar en tipo 1 hacia mediados del siglo XXIV. Si en cambio nos quedamos en un crecimiento más tímido, del 1% hasta mediados del siglo XXI, y apenas un poco más después, hablaríamos ya del siglo XXV. Sea lo que sea, si querías saber la respuesta, no se trata solamente de décadas, sino de siglos. La humanidad está en camino, pero llegar a aprovechar toda la energía de un planeta entero es un reto gigantesco. Pero si miramos nuestra propia historia, nos daremos cuenta que hemos pasado de hogueras en cuevas a redes eléctricas globales en un abrir y cerrar de ojos. Así que, aunque suene lejano, tal vez para cuando alguien mire hacia atrás dentro de unos cientos de años,
dirá que la llegada al tipo 1 fue mucho más rápida de lo que parecía desde aquí. Desde el fuego hasta la inteligencia artificial, la historia humana parece un truco de cámara rápida. Lo más extraño es que estamos viviendo dentro de esta corriente acelerada. Nos levantamos, vamos al trabajo, miramos el teléfono y al mismo tiempo estamos presenciando transformaciones que en el pasado habrían tomado la vida de 100 generaciones. Es tan cotidiano que casi no lo notamos. Lo que viene en las próximas décadas podría eclipsar todo lo que ocurrió en los últimos 10.000 años. Podría. Y aquí aparece la gran pregunta. Si esta aceleración es una ley universal, ¿qué pasaría con otras inteligencias allá afuera? Si existen, claro. ¿Habrán seguido el mismo patrón? ¿Habrán pasado también de piedras a máquinas, de máquinas a redes o algo más que ni siquiera podemos imaginar? Tal vez en algún planeta lejano, bajo un cielo distinto, alguien esté mirando las estrellas y esté contando la misma historia que nosotros. Por YouTube, alienígena. Una historia de aceleración. Una historia del futuro, solo que más rápido. Ah, ¿qué tal? ¿Te he dejado pensando, sí o no? Pues qué bueno, porque ya se acabó el video. Haznos saber acá abajo en los comentarios cuándo crees que llegaremos a una civilización tipo 1. ¿En 200 años? ¿En 500 años? ¿El próximo jueves? Comenta, o si no sabes qué comentar, ya sabes, comenta cualquier cosa para favorecer al algoritmo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima.